A ver, muchachos, ¿alguien quiere recordarnos qué fue lo último que vimos en la sesión pasada? Ya terminamos este tema de la criminalística y de la criminología y segmentos sagitales, topografía. Ahorita estamos ya plenamente en las artes periciales en materia psicológica. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos? Psicoanálisis de Sigmund Freud, es correcto. ¿Qué platicábamos de Sigmund Freud? ¿Alguien recuerda? Muchas cosas, pero en esencia, resumido, en palabras muy breves, no pasa nada. Vimos a la teoría de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, este psicólogo que era al principio de todos los tiempos era neurólogo, dice que son los lapsus, actos erróneos para la conciencia, que se manifiestan a través de una descarga del inconsciente. Sí, entre otras cosas. Platicamos al principio de Sigmund Freud y les comentaba que este psicoanalista, que en principio había iniciado su carrera eh, alrededor de 1896, neurólogo eh, por excelencia, fundador de este psicoanálisis, y platicábamos justo cómo es que se retomaban todos estos estudios del psicoanálisis en torno otra vez a los pensamientos de los griegos. Hablábamos otra vez de Sócrates, del autoconocimiento y de la influencia que tuvo Sócrates en los postulados de Sigmund Freud. A ver, de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Sí. Entonces, platicábamos de este método del psicoanálisis. El psicoanálisis decíamos que es un método de investigación interno. Vamos a hablar de la vocación, al principio con Sócrates, vamos a hablar del autoconocimiento y gracias a esas ideas podemos enlazar y concatenar con base en la experiencia que tiene Sigmund Freud para platicar de este famoso psicoanálisis. Entonces, desde el punto de vista de Sigmund Freud, hablábamos del psicoanálisis, primero, en torno a un marco descriptivo, hablábamos de un método de investigación, justamente, complejo de Electra, sí, ahorita platicamos todo eso, hablábamos justamente del psicoanálisis desde el punto de vista científico, primero habría que determinar todo esto que determinamos como un método de investigación. Decíamos que el psicoanálisis servía para poder entender desde el punto de vista descriptivo todos aquellos sueños, todas aquellas fantasías, todos aquellos pensamientos del hombre que están ocultos en nuestra mente. Hablábamos de los estadios. Buenas tardes, Roberto. Platicábamos del psicoanálisis también como un método, donde hacíamos un análisis justamente pormenorizado de todos aquellos pensamientos, tanto internos, a nivel yo, a nivel super yo y a nivel ello, en algunos postulados del conocimiento. Y también justamente retomábamos a Sigmund Freud como este conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas. Hablábamos de la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. El psicólogo como científico, partícipe de las artes mentales, de la estructura mental, y el psiquiatra como científico de la rama médica que va a estudiar propiamente las patologías a nivel mental. El psicoanálisis además lo platicábamos como una teoría explicativa desde el punto de vista de los impulsos, desde el punto de vista del inconsciente, del consciente, del inconsciente, justo esto lo platicábamos. Gran importancia va a tener desde el punto de vista de Sigmund Freud este papel de la sexualidad, este papel, como dice esta Eli, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, y hay que analizar desde el punto de vista mental por qué estas personas, o por qué un paciente en particular podría llegar a tener estos trastornos propiamente. Y además, comentábamos que esto estaba debidamente concatenado con esto de la criminología en torno a las escuelas, principales escuelas del pensamiento criminológico, concretamente de la criminología clínica, y justamente se analizaba al paciente o al delincuente desde el punto de vista médico. Asumíamos que el delincuente era un paciente, decíamos que justamente pacientes, va a ser el hecho del paciente, esto de la clínica. Clínica viene de cliné, que significa el hecho del paciente. ¿Hasta aquí alguien tiene algunas dudas de lo que vimos? Sí.
Platicábamos de las gestalts a manera de ejemplo. Les comentaba que había bastantes teorías en torno a esto del análisis mental, de las formas mentales. No confundir la lógica con la psicología. Psique, mente, logos, estudio tratado, de tal manera que la psicología es el estudio y tratado de la mente, el estudio y tratado de los pensamientos humanos, y así es como lo tenemos que analizar. Hablábamos también de esta teoría psicoanalítica en torno a poder hacer algunas regresiones para poder analizar si un sujeto o si un paciente, por alguna razón en especial, podría tener algún episodio traumático del pasado que pudiera haberse reflejado o impactado en la conducta contemporánea. Entonces, eh, también se comentaba en la sesión anterior algunos pasos que debemos de respetar al momento de plantear este psicoanálisis. ¿Alguien nos recuerda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para analizar a un paciente desde el punto de vista psicoanalítico? Escuchar, en principio, al sujeto analizado. Se supone que Preguntas y nosotros, respuestas. así es, Ajá, sí, tenemos que escucharlo y aunque ellos nos pregunten, nosotros tenemos que quedarnos callados porque es para analizarlo, profe. exactamente. Primero hay que escucharlos, tal como lo hacía desde el punto de vista mayéutico el propio Sócrates. Hay que escuchar y hay que mantenernos en una posición neutral, una posición totalmente objetiva en cuanto a valores, en cuanto a cultura, en cuanto a los temas religiosos, en cuanto a los temas morales. No hay que socializar, no hay que juzgar al paciente, simplemente debemos, exactamente, comportamientos inertes, simplemente debemos de ser neutrales en este análisis que hagamos de preguntas y respuestas en principio. No caer en su juego. En algunos momentos, y es a lo mejor alguna excepción que se le pudiera dar esto de no caer en el juego del paciente, en algunos casos el propio paciente quiere posicionar al psicoanalista en algún estadio en particular, a lo mejor como agresor, a lo mejor como reforzador en cuanto a alguno de sus conocimientos, a lo mejor como justificante. Yo quiero que justifiques mis ideas, te voy a plantear mis puntos de vista y a lo mejor lo que yo espero que tú hagas conmigo es que refuerces o me des la razón en lo que yo estoy diciendo. Pues justamente es todo lo que no tenemos que hacer. Tenemos que escucharlos, tenemos que hacer un análisis, tenemos que ser neutros y después con toda claridad y con toda calma, pues hacer este análisis desde el punto de vista médico-científico. Mayéutica, emplea el diálogo como instrumento dialéctico. Objetividad, totalmente de acuerdo. Bueno, y justo hablábamos de estos sucesos que se pueden dar en torno al análisis o al psicoanálisis que se puede hacer al paciente en un momento dado. Comentábamos de los famosos lapsus, que son estos actos erróneos de la conciencia. Este análisis de la conciencia que se va a analizar a la luz del famoso psicoanálisis, tenemos que analizar como psicoanalistas todos los comportamientos que pudiera detonar o que pudiera exteriorizar el paciente e incluso aquellos que el propio paciente no detecte, que conocían, pues justamente platicábamos esto del autoconocimiento en la sesión pasada, qué tanto nos conocemos nosotros, qué tanto sabemos acerca de nosotros mismos. Hay situaciones que seguramente ya se nos han olvidado, algunos episodios traumáticos que hemos tenido en nuestra vida y que seguramente nuestro cerebro, como maravilla que es, trata de reprimir, que hoy vamos a hablar un poco de eso, a través de algunos mecanismos de defensa. Pues justamente la labor del psicoanálisis es tratar de desencriptar o tratar de descubrir o entender todos aquellos episodios que en un momento dado pudimos haber tenido. Y eh, hablábamos también del término transferencia, de esta famosa transferencia, que desde el punto de vista psicoanalítico va a significar trasladar al paciente a algún momento de su vida, en especial para poder trabajar con base en algunas regresiones, poder entender algunos sucesos, poder hacer conciencia en el sujeto de análisis que en algún momento dado ocurrió algún suceso y pues poder apoyarlo, a asimilarlo, a trabajarlo desde el punto de vista de las formas mentales. Y justamente hablábamos de las tópicas que desde el punto de vista, si no me recuerdo, comentó sobre el tema del espejo, el hombre, sí, conócete a ti mismo. Sí, claro que sí, justo porque estábamos hablando de este autoconocimiento de Sigmund Freud, es correcto.
Y entonces platicábamos de las diferentes tópicas o tópicos que podía analizar Sigmund Freud. Y eran los tres estadios desde dos puntos de vista o dos tópicos. El primer tópico hablaba del consciente, así es, dos vertientes. Hablaba del consciente, del preconsciente y del inconsciente, que podríamos asemejar o podríamos aparejar con la segunda tópica, que es conocido como el famoso el yo y el super yo. Y el super yo. Recuerden entonces que el yo o la parte consciente de los individuos justamente va a ser este comportamiento que nosotros exteriorizamos socialmente. Entonces, es una cualidad momentánea, es justamente estar conscientes o entender la realidad que estamos viviendo con sujetos en un momento dado, cuáles son los comportamientos que queremos exteriorizar al público en general, cuáles son las acciones que nosotros decidimos plenamente y ejecutamos en nuestra realidad, diferente al preconsciente en un momento dado o al super yo, que es la parte que está justamente abajo del yo. Recuerden que se analizaba desde el punto de vista de un iceberg. Nosotros lo que podemos ver a la luz prácticamente es la punta del iceberg, como se comentaba en un momento dado. Esto equivaldría al yo o al consciente, la parte que nosotros conocemos y la parte que los demás conocen de nosotros. Abajo de ello pudiera localizarse, o más bien se ubica el preconsciente, o el super yo justamente, que justamente van a ser aquellos pensamientos que pues, nosotros tenemos reprimidos, que el cerebro no quiere que se expongan en un momento dado. Hablar del super yo representa pensamientos morales, representa pensamientos éticos, realmente lo que nosotros pensamos de algún tema en particular, realmente nuestra manera de ser, que muchas veces el propio cerebro lo frena o lo obstaculiza porque podemos entender que no en todos los conceptos es debidamente aceptado. Una cosa es que yo diga un sí de dientes para afuera y lo manifieste a través de la manera consciente, y otra cosa es que en realidad yo opine lo contrario. Yo puedo opinar, digo, dando un ejemplo, a lo mejor es moralmente incorrecto que yo no esté a favor de los movimientos migrantes, ¿no? Y yo puedo decir en una clase, sí, sí, pobrecitos, adelante, para no ser juzgado socialmente. Pero a lo mejor a nivel preconsciente y a nivel super yo, en la realidad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y es una postura muy personal. Son esas partes o esos pensamientos que no dejamos fluir con plenitud. Y muchas veces el propio cerebro los bloquea. Lo que se le conoce también es el super yo como la famosa conciencia moral. Esta parte que puede ser criticada, que puede ser reprochada y que también se asocia con el famoso preconsciente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estos temas que comentábamos? Ok, y finalmente hablábamos del ello, muchas gracias. Finalmente hablábamos del famoso ello, que es el inconsciente. Ahí están alojados justo nuestros pensamientos más remotos, justamente todo aquello que no queremos que se sepa y que tal vez ni nosotros mismos sabemos. Por eso comentábamos y empezábamos esta fase hablando de conócete a ti mismo, qué tanto conocemos nosotros mismos de nuestra persona en particular. Gracias a algunos métodos auxiliares en el famoso psicoanálisis podemos dar pie a saber qué tipo de acontecimientos o qué tipo de sucesos nosotros no recordamos y que están justamente bloqueados por algún mecanismo de defensa. Y ahí creo que fue a donde nos quedamos, porque el día de hoy íbamos a hablar justamente de los mecanismos de defensa. ¿Alguna duda de lo que vimos en la clase anterior? No, gracias, Ok. profe. Bueno, vamos a hablar ahora de los mecanismos de defensa. El cerebro es bastante sabio. Freud hablaba de varias figuras al hablar de estos mecanismos de defensa. Recuerden que el cerebro, cuando asocia algún evento que es desagradable o algún evento que desde el punto de vista mental y desde el punto de vista somático pudiera ocasionar algún daño al ser humano o al individuo, automáticamente va a bloquearlo. La palabra somático, creo que esto ya lo habíamos comentado. ¿Alguien se acuerda qué es somático? ¿Qué significa la palabra somático?
Somático se refiere a cuestiones inherentes al cuerpo humano. Somatos, cuerpo. ¿Ok? ¿No han escuchado a aquellas personas que dicen que son hipocondríacas? Que se sienten mal, les duele la cabeza, tienen alta y baja la presión, y a la hora de que los diagnostica y los analiza un doctor, pues resulta que no tienen nada, porque pues realmente son cuestiones y son a lo mejor enfermedades que se crean o se desarrollan a nivel mental. A lo mejor el sujeto se puede sentir enfermo y en realidad no lo está, porque tiene una idea a lo mejor obsesiva, tiene algún trastorno obsesivo compulsivo y estamos obsesionados con una idea, con una enfermedad, y eso nos puede pasar a todos. Recuerden que el trastorno obsesivo compulsivo refiere la repetición constante de una conducta y llevarla al acto. Es la diferencia y forma de los tejidos y órganos del cuerpo. Es la manera en que desde el punto de vista corporal nosotros podemos manifestar algún pensamiento o algún sentimiento. Si yo les digo, por ejemplo, ahorita en sus casas hay una pandemia, tengan cuidado porque todas las personas que tienen comezón en el oído izquierdo empiezan a presentar síntomas porque va a haber porque ahorita está la famosa enfermedad esta de la viruela del mono, no sé qué estaban comentando. Y los primeros síntomas son comezón en el oído izquierdo y de repente les empieza a dar comezón en el oído izquierdo. Y no es porque tengan la enfermedad, la famosa viruela, esta novedosa, es porque ustedes ya se están obsesionando, ya se están preocupando. Y a lo mejor hasta cierto punto pasó lo mismo con COVID, pongan ustedes atención a eso. Tal vez, y no estoy diciendo que no haya sido una situación bastante grave, pero a lo mejor escuchábamos en las noticias estos decesos lamentables y podíamos analizar, hoy ya hay muchos decesos, las personas empiezan a presentar algunos síntomas, les falta un poco el aire y de repente esta enfermedad es asintomática, no tiene fiebre, pero basta con que te empiece a faltar un poco el aire y empieces a sudar de las manos para que ya muestre síntomas y de un momento a otro, y entonces nos empezamos a preocupar y de repente ya nos sudan las manos y de repente sienten que les falta el aire, me falta el aire, me falta el aire, y no es porque tengan COVID, es porque a lo mejor estamos preocupados y estamos llevando esa idea recurrente en nuestra mente. Esto lo estamos manifestando desde el punto de vista corporal. Nuestro cuerpo reacciona ante esa idea. Entonces, justamente pensando en que pudiéramos llegar a estar infectados de esta enfermedad, nuestro cuerpo la va a empezar a manifestar. Es que sí, es en serio, mira, me tengo ronchas y a lo mejor sí puede llegar a tener ronchas, pero la mente es tan poderosa que pudo haber mandado un mensaje a su cerebro, a su cuerpo, para que empezara a desarrollar ese tipo de ronchas, cuando en realidad no están enfermos, sino simple y sencillamente porque ustedes recurrieron a esta idea. ¿Sí me doy a entender o no? ¿O no fui claro? Uh-huh. Sí, es como una exteriorización del pensamiento, pero ya en el cuerpo. Sí, es la manera en que nuestro cuerpo asimila o refleja nuestros pensamientos o nuestros sentimientos en un momento dado. Así es, prácticamente. Hay personas que cuando se ponen tensas les duele la cabeza, por ejemplo, ¿no? Es que yo sufro de migrañas cuando me pongo a estudiar y a lo mejor el cuerpo me está diciendo algo cuando me está doliendo la cabeza y no es porque tenga migrañas, es porque la manera de exteriorizar o el escape de su mente es justamente a través de un dolor de cabeza. Esto es prácticamente la manera en que su cerebro manda una señal al cuerpo para que puedan interpretar y puedan reflejar estas ideas. Poner sentimientos en el cuerpo sin tener nada grave. Pues no es poner, más bien es la manera en que nuestro cuerpo lo refleja, lo impacta, ¿ok? Pero bueno, esta es justo la idea. Y bueno, uno de los mecanismos de defensa que justamente comentaba Sigmund Freud es la famosa represión. Seguramente han escuchado oír mucho de esto, este perfil personal, es que es una persona reprimida, es una persona tímida. En esencia, una persona reprimida o la represión como mecanismo de defensa significa rechazar y mantener alejados desde el punto de vista consciente de determinados elementos, determinados pensamientos que pueden resultar dolorosos o inaceptables para el yo de manera consciente. Yo sé que si desde el punto de vista consciente, o yo sé que si estoy consciente y me acuerdo de este suceso que me ocurrió, pues me va a doler. A lo mejor me voy a deprimir, a lo mejor voy a llorar, a lo mejor no voy a asistir a clases, no voy a asistir a mis sesiones, lo que sea. Y entonces el cerebro es tan sabio
que lo que hace es reprimir ese recuerdo para que ustedes puedan desarrollar hasta cierto punto una vida plena. Un sujeto reprimido significa entonces que la parte preconsciente bloquea que estos sucesos o estos recuerdos emerjan al consciente yo. Entonces el preconsciente o el famoso super yo lo que va a hacer es bloquear estos recuerdos, los va a reprimir para que no salgan, emerjan al yo o al consciente. Este es un mecanismo, este es un mecanismo de defensa. ¿Ok? Hay otros mecanismos de defensa bastante interesantes. Por ejemplo, si ustedes saben que están aquí, y eso muchos han pasado a lo mejor por esto, es muy común. Cuando nosotros sabemos que estamos equivocados y no nos gusta estar equivocados y siempre nos gusta tener la razón, la autojustificación es otro mecanismo de defensa. Nosotros ya sabemos que cometimos un grave error, pero entonces nosotros mismos mentalmente empezamos a recurrir, no es que a ver qué hice mal, claro que no hice mal, todo está justificado, no fue mi error, fue error del doctor, fue error de mi compañero de clases, fue error del maestro, y entonces empiezo a tratar de justificar mi comportamiento. Si yo actúo de esta manera, si yo no estudié fue porque no tenía tiempo. Sí, claro, yo no tenía tiempo y fue porque pues los profesores actuaron de tal manera o nos plantearon esos ejercicios y ellos no nos dieron los elementos. Y entonces empiezo yo a justificar mis errores para que desde el punto de vista mental yo no tenga un sentimiento de culpa, a lo mejor la famosa autojustificación. Ese es otro mecanismo de defensa bastante común. Incluso muestra enojo o molestia, como usted lo dice, tratando de justificar. Sí, en algunos casos, que es lo que vamos a hablar, en algunos casos se puede llegar a presentar neurosis o histeria, según sea el caso. Entonces, todos aquellos sucesos que pueden resultar dolorosos o inaceptables para el yo son reprimidos y generalmente las personas que tienen ese perfil reprimido suelen ser personas con características o una personalidad bastante tímidas. Freud, y lo vamos a ver más adelante, que tal vez algunos ya lo sepan, tiene un especial énfasis en la sexualidad o en el contenido sexual de las personas. Para Freud, mucho dice la actividad sexual a nivel mental y a nivel somático o corporal de las personas. Cuando hay algún conflicto psíquico, un conflicto en la mente, cuando nuestras exigencias, cuando lo que nosotros queremos no es concordante con lo moral o con lo ético, lo que sucede es también esta famosa represión. ¿Qué pasa? A lo mejor, un ejemplo, muy burdo a lo mejor, pero pues finalmente es lo que comentaba Freud. ¿Qué pasa si yo estoy casado o casada y yo soy una persona ética y de repente pues yo le profesé amor a mi esposo y a mi esposa y pues yo le juré serle fiel hasta la muerte y me gusta y sentí algún momento de mi vida atracción sexual por mi esposa y física y además sentimental, pero de repente él o ella se van a un lugar y pueden ver visualmente algún hombre, alguna mujer que les atraiga sexualmente, es que está guapo, está muy guapa, y entonces se empiezan a sentir culpables porque pues asumimos que no deberíamos de sentir pues estos sentimientos, valiendo la redundancia, hacia una persona ajena a nuestras parejas. Entonces lo que hace el cerebro es reprimir, a ver, no, esto que estoy sintiendo no debe de ser correcto, y el cerebro trata de reprimirlo. De esta manera trata de encauzar el contenido sexual, justamente Sigmund Freud, de todos estos sucesos. Ese es un ejemplo también claro. Otro método que también, otro mecanismo de defensa del cual también refiere Sigmund Freud es la famosa condensación. Y como se habrán dado cuenta, desde el punto de vista freudiano o psicoanalítico, la parte onírica, que creo que ya saben qué es, lo dijimos la vez pasada, la parte onírica o el contenido de los sueños va a representar bastantes cosas para Sigmund Freud. Cuando hablamos de la condensación nos referimos a un conjunto de elementos que pueden estar presentes en un sueño latente. Cuando nosotros tenemos una serie de vivencias en un sueño, vamos a tratar de armar ese sueño extraño y vamos a darnos cuenta de este tipo de sueños. De repente estamos en la cocina hablando con una persona, en la cocina de nuestros hogares, y luego damos la vuelta y estamos en un campo de flores
y luego cuando parpadeamos no estamos en un campo de flores, sino estamos en un psiquiátrico. Son varios segmentos de vida que nosotros estamos aparentemente representando a nivel onírico o en nuestros sueños, y habrá que interpretarlos desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, estos fragmentos de vivencias siempre van a estar unidos de alguna forma por algunos elementos comunes que se pueden llegar a relacionar entre sí, y además nos ayudan a entender cómo es que piensa el sujeto en un momento dado. Y obviamente se pueden interpretar de manera libre desde el punto de vista del psicoanalítico, dependen en cómo es que se vaya a analizar esto. Entonces, si yo sueño, perdón, con alguna persona en especial, desconocida, pero a lo mejor tiene la playera de mi profesor, pero tiene el pantalón de mi papá y tiene el cabello de mi hermano, entonces quiere decir que algo me está diciendo este sujeto que yo estoy imaginando, de alguna manera estoy asociando a esos tres individuos y habrá que ver qué es lo que tienen en común y por qué es recurrente ese sueño. Entonces, esta condensación significa reprimir a nivel onírico algunas vivencias que yo en un momento dado pude tener o pudimos tener como sujetos, a lo mejor algunas vivencias que nos ocurrieron en el pasado, no nos deja el propio preconsciente que salgan al consciente, pero cuando estamos dormidos sí nos podemos cerciorar de ellas y hay que desencriptarlas a través de esta famosa condensación. A lo mejor yo no me acuerdo qué fue lo que me pasó, pero de repente tengo un sueño muy extraño que fragmentadamente va a ser como un rompecabezas mental, fragmentadamente representa un conjunto de vivencias o trata de decirme algún mensaje en mi cerebro. El inconsciente por ahí se le fue alguna o varias ideas para poder analizar y ya estamos desencriptando ese elemento traumático. ¿Sí me di a entender o no, jóvenes? Es como tratar de descifrar los sueños o ahondar más en el tema, ¿no? Sí, por supuesto que es eso. Es tratar de descifrar los sueños, pero no desde el punto de vista. Sí, es un poco confuso, por supuesto que sí. Pero lo que dice justo Estefanía, se trata de descifrar los sueños en pocas palabras. Les voy a poner un ejemplo para que lo podamos aterrizar. Y esto sucede, por ejemplo, en el caso de las violaciones, que es muy lamentable. Una persona, como ya les comentaba, que sufre de violación, a lo mejor no se acuerda, y es muy común que las personas que fueron violadas bloqueen ese recuerdo de su cerebro y de manera consciente tú les puedes llegar a preguntar, oye, ¿te ocurrió algo? ¿Por qué tienes cierta aversión hacia los hombres, hacia las mujeres? ¿Por qué no toleras el contacto físico? No sé, yo estoy bien. Oye, pero no estás bien. Cada vez que me quiero aproximar a ti, me empujas o gritas o algo, ¿no? No pasa nada. Y de manera consciente, de verdad, ustedes no se acuerdan que eso está ocurriendo. Y de repente ustedes están soñando y sueñan con un sujeto que se ubica en una recámara que ustedes a lo mejor no ubican, y a lo mejor tiene el cabello con tales características, y a lo mejor tiene una ropa con otras características, y a lo mejor lo que le está tratando de decir el preconsciente o el super yo es tratarles de recordar ese suceso que está almacenado en el ello o en el inconsciente. Y ese suceso, pues es lamentablemente esa famosa violación. A lo mejor lo que están tratando de recordar mediante esos sueños, lo que les está descifrando su cerebro es ese suceso que no quieren recordar. Y tendrá que ser un buen psicoanalítico el que pueda llegar a desencriptar con base en pláticas y con base en estos análisis. ¿Ya me di a entender un poco mejor o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y otro más, es el otro mecanismo de defensa, desplazamiento. Dime, Roberto, adelante. ¿Tienes alguna duda? ¿Eso tiene? Bueno, estos son mecanismos de defensa. Sí, Roberto, justamente. Estamos analizando los mecanismos de defensa y este que les estaba. Seguimos en psicoanálisis, seguimos en teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Estamos hablando de mecanismos de defensa de Sigmund Freud, concretamente de la famosa condensación. Estamos hablando de este contenido onírico o de los sueños que Sigmund Freud representa de manera explícita o que para él representa un gran eslabón en esto del psicoanálisis.
Hablar del famoso desplazamiento, que es otro mecanismo de defensa, significa auténticamente una serie de operaciones a nivel mental para analizar por qué los pacientes en un momento dado pueden sufrir de neurosis o de histeria. Son algunos episodios, a lo mejor, de ira que pueden llegar a tener los pacientes y consiste justamente en la separación o el desprendimiento eh, del afecto que nosotros podemos llegar a tener. Si una persona denota de pronto algún tipo de furia, algún tipo de ira hacia algún suceso en particular, lo que va a hacer el psicoanalista es identificar la causa que origina esa furia, ese dolor, ese, ese enfado, y va a tratar de desasociar justamente esos recuerdos a través del segmento. Vamos a tratar de separar idea por idea, vivencia por vivencia, y vamos a tratar de asimilarlo desde el punto de vista psicoanalítico. Yo no sé por qué tengo este mal humor tan feo, yo como hombre, yo como mujer, y voy al psicoanalista. Y entonces el psicoanalítico va a analizar, le voy a contar, me va a escuchar, y a lo mejor puede ubicar que hay ciertos sucesos, está sujeto a mucha tensión, no es tan tolerante a la frustración, cómo te fue el día de hoy, cómo te fue ayer, cómo te fue antier, y a lo mejor puede ubicar alguna constante. Es que todos los días me va muy mal en tribunales porque la gente es muy mal educada y entonces me cae muy mal el archivo. Y entonces, si yo todo el día estoy contándole al psicoanalista que cuando voy a tribunales me pongo de malas, entonces el psicoanalista va a poder notar estos comunes denominadores y va a tratar de desasociar este sentimiento de furia o de ira justamente con esas vivencias. Vamos a tratar de trabajar o de asimilar esas vivencias que son las que me generan ira o las que me generan enojo para poder tratar esa histeria o esa neurosis. ¿Sí me di a entender o no? Profe, Sí, sí, adelante, adelante. sí está un poco como confuso, pero bueno, no sé si esta sea como Un un ejemplo. ejemplo, vaya. Sí. Es como, por ejemplo, cuando un criminal o un delincuente, eh, supongamos que eh, pues tiene una novia y ya cuando le dice que lo va a abandonar o porque ya termine, a raíz de eso, él como que comete un feminicidio, un homicidio, algo así. Sí, por eso es que estudiamos, excelente, de hecho por eso es que estudiamos desde el punto de vista criminológico a los delincuentes desde el punto de vista de la biología y todas estas ciencias. Podemos hablar justamente de la criminología clínica y en la criminología clínica justamente analizamos a Sigmund Freud y Sigmund Freud con base en el psicoanálisis o con auxilio del psicoanálisis va a desentrañar justamente esos sentimientos de ira, esos sentimientos de furia que a lo mejor el agresor tiene hacia las mujeres, pensando esto que me están comentando en un feminicidio, ¿no? Oye, ¿por qué le tienes tanto coraje? ¿Por qué tienes tanta furia contra las mujeres? Y entonces un psicoanalítico lo que va a tener que hacer es trabajar, preguntar, preguntas, respuestas, vamos a ver qué eventos traumáticos tuvo el agresor con mujeres en un momento dado y vamos a poder tratar esa furia o esa ira para evitar en la medida de lo posible. Esto es lo que desencadena los temas de la violencia y la delincuencia. Pues sí, por supuesto que esta ira que no podemos controlar desde el punto de vista psíquico puede ser una causa para poder cometer alguna conducta delictiva. Justamente eh, es un elemento endógeno justamente del delincuente. ¿Sí, sí quedó claro o alguien tiene alguna duda? Sí, gracias. Ok, no, y está bien, lo que están comentando, muy ad hoc. Ahora, otro de los puntos centrales del psicoanálisis desde el punto de vista de Sigmund Freud es el desarrollo libidinal o el famoso líbido. Todos en contra de la mala vibra, sí, en efecto. Es el famoso líbido. ¿Alguien sabe qué es el líbido? Porque para hablar del líbido sí tenemos que hablar un poco de biología, de medicina, no mucho, pero vamos a tener que hablar de esas famosas pulsiones. Pulsiones son esa serie de impulsos. Recuerden que nosotros, desde el punto de vista médico, nuestro cuerpo funciona con base en impulsos eléctricos breves, pequeños,
y podemos tener, es el impulso carnal, por otra parte, si otro género. Sí, el líbido, sí, algo tiene que ver con lo sexual, por supuesto que sí. Deseo del placer sexual, sí. Y antes de hablar del líbido, exactamente, que es ese impulso sexual, por supuesto que sí, tienen razón, tenemos que hablar del pulso desde el punto de vista médico-biológico. Ese líbido o esa pulsión, el líbido finalmente va a ser una pulsión. Y vamos a entender por pulsión justamente ese impulso eléctrico que tiende hacia la consecución de un fin desde el punto de vista orgánico. Como las pilas de los juguetes, muchachos. Si yo le pongo baterías a mi carrito corre. Si yo tengo impulsos eléctricos en mi corazón va a latir. Solamente que hay dos tipos de impulsos a nivel orgánico en nuestro organismo. Los impulsos somáticos, esos impulsos eléctricos que hacen funcionar todo mi organismo, y a nivel psíquico, estos impulsos eléctricos o estas pulsaciones que desde el punto de vista psíquico van a tener o van a provocar algún pensamiento o alguna reacción a nivel cerebral. Entonces, hablar de pulsiones significa hablar de excitaciones desde el punto de vista eléctrico, si lo queremos llamar así, pulsaciones, y al hablar de excitación no me estoy refiriendo al término sexual, me estoy refiriendo al término biológico, médico-biológico, estos impulsos biológicos o estos impulsos eléctricos que van a dar origen o que van a provocar una acción determinada en nuestro organismo. Y finalmente, la finalidad de estos impulsos eléctricos es precisamente evitar algún tipo de tensión. Y desde el punto de vista del psicoanálisis existen dos tipos de pulsaciones. Esto lo debieron haber visto en criminología, no sé si lo vieron. No sé si hablaron del famoso tánatos y del eros. ¿Hablaron de esto o no hablaron de esto en criminología? No, profesor. Ok. Bueno, pues famoso, ok, el famoso eros, ahí sí para que vean, el eros van a ser todas aquellas pulsaciones que desde el punto de vista mental se asocian con la actividad sexual, del individuo. Y todas las tenemos, desde niños hasta las personas de la más longeva edad. Y el tánatos son justamente, tánatos, se refieren a esas pulsaciones o esos instintos que podemos llegar a tener y que tienden hacia la muerte. Una pulsión que siempre va a tender hacia la muerte. Por ejemplo, las personas que tienen el tánatos muy desarrollado tienden al suicidio en un momento dado. Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, todos estos impulsos pues tienen acotaciones muy superiores a lo que normalmente nosotros podríamos entender a nivel consciente. Eso quiere decir que a veces no podemos entender nosotros cómo es que se manifiesta nuestro eros o nuestro tánatos en nuestra vida cotidiana. Las personas manifiestan o manifestamos nuestros impulsos hacia el tánatos o hacia la muerte, porque todos tendemos hacia ello de una en mayor o menor medida, y nuestro eros de manera diferente. Las mujeres tienen una manera muy peculiar, ya de manera concreta, los hombres tenemos otra manera muy peculiar, y todos manifestamos o vivimos esta sexualidad de manera muy particular. Entonces, el líbido va a ser justamente una energía o una pulsación que se va a representar o que va a representar diversas alternativas y que está dirigida hacia un objeto. Siempre va a haber un objeto del deseo desde el punto de vista sexual. Todas estas pulsaciones del eros siempre tienden a impulsarse hacia algún objeto del deseo, hacia algún objeto sexual. Y cuando de hecho hay un tipo de personalidad, no sé si analizaron los tipos de personalidad en criminología, cuando hablamos de la personalidad narcisista, por ejemplo, tiene el yo lo tiene muy desarrollado, y cuando el yo está muy desarrollado, más que el ello o más que el super yo, cuando la parte consciente de una persona está muy desarrollada, generalmente tienden a ser personas narcisistas y que se quieren a ellos mismos. Cuando una persona, por ejemplo, tiene más desarrollado
el ello o el superyo tienden a ser más sexuales, personas con características sexuales más marcadas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Bueno, Sin dudas, gracias. bueno, vamos a platicar, muchas gracias, del desarrollo sexual infantil, que también era una parte importante para Sigmund Freud. Desarrollo sexual infantil. Y creo que algunos de ustedes ya habrán escuchado desde el punto de vista de Freud o del psicoanálisis, los niños también manifiestan este líbido o este deseo sexual de maneras diversas y atraviesan por varias etapas. Desde el punto de vista freudiano, las etapas del desarrollo sexual infantil pueden ser las siguientes. Primero, atraviesan por una fase oral. Esto puede ser desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 años de edad. Por eso los niños dicen que se chupan los dedos y, bueno, de alguna manera, ellos no lo saben, pero estas manifestaciones o estas pulsaciones sexuales del eros las manifiestan de manera oral. Todos se lo meten a la boca, están chupándose los dedos, quieren experimentar a través de la palpación del elemento gustativo y justamente ahí es como impactan o reflejan este famoso eros. Después viene una segunda etapa o una segunda fase, que es la fase anal. Aproximadamente se da de esta edad que comentábamos hasta los, ¿qué será? Hasta los 3 años, perdón. De hecho, les estoy diciendo una tontería. Hablar de la fase oral, porque no es hasta los 12 años, no sé qué estaba pensando. Más o menos hablamos de los 12 meses a los 18 meses. No sé por qué les dije años. La fase oral es aproximadamente de los 12 meses a los 18 meses. No es a los 12 años, por supuesto que no. Si la fase anal, de hecho, se representa aproximadamente del mes 18 del mes 18, más o menos hasta los 3 años de edad. Sí, así debe de ser. Hasta los 3 años de edad. Entonces, podemos decir que un infante está en esta etapa o en esta fase anal aproximadamente del mes 18 hasta los 3 años de edad. Y en esta etapa de la vida de los infantes, el principal placer o el conflicto potencial de estos menores se da con ciertas actividades que tienen que ver con el ano, naturalmente. Cuando van al baño, cuando no pueden ir al baño y cuando de manera involuntaria ellos se pueden llegar a evacuar o cuando experimentan algún tipo de dolor o de placer cuando ellos están evacuando, es cuando desde el punto de vista freudiano se da esta etapa anal que puede llegar hasta los 3 años de edad. Luego tenemos una tercera etapa o una tercera fase, es la fase fálica. La fase fálica se representa aproximadamente de los 3 a los 6 años de edad. 3 a 6 años de edad. Y bueno, esto no necesita explicación. Desde el punto de vista médico-científico, sobre todo en varones, el órgano sexual masculino desempeña un papel preponderante en los hombres. Justamente a esta etapa, entre los 3 y los 6 años, las caricias, la masturbación, los tocamientos, todo este tipo de descubrimientos que empiezan a desarrollar o a descubrir los niños en esta etapa, empieza a generar algún tipo de desarrollo hacia el eros. Aquí es donde desde el punto de vista de Freud se empieza a desarrollar, por ejemplo, el complejo de Edipo, famoso. Y bueno, pues las niñas también lo manifiestan, obviamente, no con su propio órgano sexual femenino, pero también se puede decir que tanto hombres como mujeres de 3 a 6 años pueden desarrollar esta fase fálica. Obviamente, pues en las mujeres no es propiamente esta fase fálica, porque no hablamos de la fase fálica, sino del órgano de la vagina propiamente de la mujer. Y también Freud, recuerden, por la época en la cual se vivía en este proceso histórico, estamos hablando de 1890 y tantos, dice o menciona, acuérdense que la homosexualidad antes era una enfermedad, desde el punto de vista médico, que justamente en esta etapa se puede llegar a desarrollar la enfermedad de la homosexualidad. Obviamente ya sabemos que
pues no está asumida la homosexualidad como una enfermedad, pero estamos hablando de las épocas de Freud. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Pues creo que no, profesor, gracias. Ok, bastante claro. Hay una cuarta fase, es la fase o el periodo de latencia, así se le llama. En el periodo de latencia, eh, justamente es desde los 6 años hasta la pubertad. Los niños empiezan a desarrollar o a abocar sus fuerzas psíquicas y su impulso sexual y eh, ya no lo ya no lo tienen tan desapercibido, ya saben qué está pasando en su cuerpo, ya saben qué está pasando en su organismo, y estos impulsos sexuales, a lo mejor en la pubertad, en una edad primaria, los niños o los adolescentes comienzan a sentirse extraños porque este placer sexual que tienen ya en la pubertad, 6 años hasta la pubertad, comienzan a asociarlo con actividades prohibidas. Este tipo de tocamientos, este tipo de masturbaciones, tanto en el hombre como en la mujer, comienzan ya a ser prohibidos, ya los niños son conscientes, los adolescentes son conscientes que esto puede llegar a provocar placer y este placer sexual puede llegar a entenderse justamente como una prohibición. Viene una quinta fase, es la fase genital, que bueno, la fase genital se da desde la pubertad hasta la adultez. Cuando maduran los órganos sexuales de los individuos, pues hay un surgimiento, ahora sí, de deseos sexuales que en algún momento dado se pueden llegar a manifestar de manera agresiva o con agresión. El impulso sexual ya por el individuo puede ser manejado desde el punto de vista autónomo, ya busca satisfacer sus deseos sexuales, ya hay una interacción genuina con el otro sexo, con el sexo opuesto, y ya se empieza plenamente con esta etapa reproductiva propiamente con el sexo opuesto, que desde el punto de vista freudiano, pues el sexo opuesto tendría que ser lo ortodoxo, ¿no? ¿Hasta que tienen alguna duda? No, profesor, gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos otros, de algún otro pensador, de algún otro psicoanalista que también retoma las ideas del psicoanálisis de Sigmund Freud y que desde su punto de vista también existen teorías para poder señalar la personalidad de los niños, del yo y la consideración propia que podemos tener. Y me estoy refiriendo a Carl Rogers. Carl Rogers que propone también un análisis desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la experiencia del sujeto. Como terapeuta, puede decir que cada uno de los individuos tomamos las decisiones a partir de la conciencia y nuestra conciencia es lo que define nuestra personalidad. Aquí es donde retoma propiamente esta parte del psicoanálisis. Cuando Carl Rogers habla de la conciencia es porque está hablando del primer estadio de Sigmund Freud. Estamos hablando de la etapa consciente y la etapa consciente, la manera en que nos dirigimos o nos comportamos frente a los demás es lo que va a definir nuestra personalidad desde el punto de vista de Carl Rogers. Y entonces Carl Rogers empieza a definir algunas características de los niños. ¿Qué características pueden tener los niños desde el punto de vista de Carl Rogers? ¿Qué necesitamos exteriorizar a través del consciente para que podamos asemejarnos justamente a la figura de un infante? Todo aquello que percibo a través de la experiencia es realidad. Para los niños todo lo que perciben a través de la experiencia es una realidad. Si el niño ve los regalos debajo del árbol de Navidad y nosotros le decimos que a Santa Claus se los trajo, pues es porque Santa Claus existe. Eso es una realidad. Yo estoy viviendo ese momento y esa experiencia. Entonces, todo aquello que el niño va
a experimentar, para él es la realidad. El niño no está muy consciente justamente de los estadios ni del yo, ni del super yo, ni del inconsciente, ni del preconsciente, ni nada de esto. El niño, todo lo que vive es lo que hay, punto. Eh, Como está conviviendo constantemente con papá y con mamá, pues es el centro de su universo. Ya cuando van a la escuela, pues la cosa cambia severamente, a lo mejor los amigos, a lo mejor los maestros, pero todo aquello que empiezan a interactuar justamente es lo que es la realidad para ellos. Y los niños, o las características del niño, es que estos niños tienen una tendencia por nacimiento para potencializar su organismo. Juventud, divino tesoro, su organismo, están en pleno desarrollo y empiezan a descubrir sus talentos, empiezan a desarrollar gusto por los deportes, por las ciencias, por el arte. Todo aquello que se le presente a un infante en una etapa primaria puede llegar a ser potencializado y es una de las características justas del niño, justo de los niños. Y los niños van a interactuar o suelen interactuar con toda su realidad en función a descubrir cosas novedosas. Otra de las características de los niños es que siempre están interactuando para aprender nuevas cosas, en pocas palabras, o para descubrir lo novedoso. Entonces, cuando estos niños interactúan para descubrir cosas nuevas, empiezan a desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje. Y esas nuevas experiencias de aprendizaje o esas vivencias justamente es lo que llamamos gestalts, que era lo que platicábamos en la clase pasada. Estas gestalts no son otra cosa que comportamientos o vivencias en su totalidad. Si pudiéramos definir una gestal desde el punto de vista de Carl Rogers, es esa interacción con la realidad donde el individuo se va a comportar de una manera total. Vamos a jugar un rol de aprendizaje en donde esta actividad o esta vivencia representa para mí una totalidad o un círculo. Eso es una característica del niño. Cuando los niños se abocan a algo, no los sacamos de ahí. Y justamente ahí empezamos con eso de las gestals. Si ustedes son un niño a temprana edad, le enseñan, no sé, fútbol, le enseñan por ejemplo, en caso de las niñas, las Barbies, qué sé yo, la danza, la actuación, y a ellos les gusta, les enseñan una caricatura, de pronto eso va a representar un todo para el niño. Y el niño va a estar constantemente pensando en ello. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor. Ok, los niños empiezan entonces a hacer conciencia de las decisiones que pueden llegar a tomar en un momento dado. A los niños les gusta jugar con esta dualidad, van a valorar las experiencias y van a empezar a tomar de manera muy primaria sus decisiones. Entonces, justo esta interacción que tienen los niños es en la toma de decisiones en un momento muy primario. Y cuando esos niños empiezan a desarrollar el yo, podemos entender o los niños van a asumir que este yo es una consecuencia directa de la diferenciación. Eso quiere decir que los niños se empiezan a dar cuenta de que son seres únicos e indivisibles. Comienzan a darse cuenta que también tienen una identidad autónoma propia y son diferentes. Los niños tienen que entender y van asumiendo poco a poco que son únicos. Y de hecho, cuando se dan cuenta que son únicos por sus cualidades y por sus características, prácticamente hablamos de un desarrollo del yo. Cuando los niños empiezan a tomar este tipo de conciencia, se empieza a desarrollar el yo. Y eso es una consecuencia, naturalmente, de la interacción que el individuo tiene con el medio en el cual se está desarrollando. ¿Quedó claro esto que les comenté? Sí, profesor. Sí, Además, los niños, creo que lo han visto, tienen una necesidad impetrante porque sus decisiones y sus acciones sean valoradas. Necesitamos una consideración, vamos a manejarlo así, una consideración positiva del prójimo. O necesitamos una validación de nuestras acciones. Yo necesito
que si me porto bien, me pongan una estrellita en la frente para saber que estoy haciendo las cosas bien y saber que voy por el buen camino. Necesito que mi papá y mi mamá todas las mañanas me digan qué me voy a poner para entonces sentir que me estoy vistiendo bien. Necesito que mis papás me digan si me estoy tallando bien para saber si me estoy tallando bien y me estoy aprendiendo a bañar. Necesito que mis maestros me pongan un sello bonito para saber que hice la tarea y me estoy portando bien, o que a lo mejor refuercen mi comportamiento positivo con algún juguete, con algún dulce, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a provocar satisfacción y eso es un reforzador en el comportamiento que está haciendo el niño en un momento dado. Y hay una amplia gama de reforzadores también que podemos ver desde el punto de vista individual. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando? No, licenciado, gracias. No, profe, gracias. Ok. Hay que manejar estos reforzadores, eso también es importante. Hay que manejar estos reforzadores de manera paulatina. Y digo, los que sean papás o las que sean mamás, creo que lo entienden perfectamente. No puedo estar premiando al niño en todo momento. Al niño se le debe de premiar y también se le tiene que hacer saber que está mal cuando está mal y se le tiene que hacer saber cuando está bien. Pero tampoco todo es negativo, tampoco podemos trabajar o tampoco podemos tratar a un niño como si fuese un adulto porque apenas está desarrollando su etapa consciente. Y no sabemos, nadie, ningún individuo nace sabiendo cómo ser papá o cómo ser mamá. Esto se va desarrollando con la experiencia y eso es justamente donde Carl Rogers implica o refiere estos comentarios porque nosotros como padres o madres, a lo mejor de manera preconsciente o de manera inconsciente comenzamos a castigar o comenzamos a premiar al niño cuando sabemos que desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción está haciendo algo correcto o algo incorrecto. La satisfacción no puede ocurrir en todos los momentos de la vida del niño, porque si nosotros premiamos en todos los momentos al niño, pues no vamos a entonces plantear las directrices adecuadas para que se dé cuenta de que en algunas ocasiones no está haciendo del todo bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sin dudas, gracias. Ok. No, profesor. Gracias. 6:13, nos vamos 6:23. Gracias, profe. Ok.